Hoy escucharemos historias reales. Relatos contados por personas que vivieron momentos aterradores en su trabajo dentro de un cementerio. No son leyendas ni invenciones. Son vivencias que marcaron a quienes las compartieron. Prepárate para conocer testimonios donde la oscuridad y el silencio de las tumbas se convierten en un escenario de miedo. Voces, sombras y presencias imposibles aparecen frente a quienes menos lo esperaban. Quédate hasta el final y descubre lo que estas personas tuvieron que enfrentar en medio de la soledad y la muerte. Porque a veces el verdadero terror no se esconde en fantasmas. Se esconde en la realidad que pocos se atreven a contar. Trabajo en un cementerio. O más bien, trabajé por una sola noche. Y créeme cuando digo que fue suficiente para no volver jamás. Cuando acepté el trabajo pensé que sería fácil. Un lugar tranquilo, silencioso, nada que ver con el ruido de la ciudad. El administrador me explicó que solo tenía que vigilar que no entrara gente a robar flores, destrozar lápidas o beber entre las tumbas. La paga no era la mejor, pero necesitaba dinero y pensé que no pasaría nada extraño. Después de todo, ¿qué podía salir mal en un cementerio? Esa primera noche llegué un poco antes de las 10. El panteón estaba rodeado por una barda de piedra vieja y una reja de hierro en la entrada principal. El administrador me entregó una linterna, las llaves de la caseta y un termo de café. Me dijo que, si escuchaba algo, lo más seguro era que fueran gatos, perros callejeros o algún borracho intentando colarse. Después se fue y me dejó completamente solo. Al principio todo parecía normal. Caminé entre las lápidas, alumbrando con la linterna los caminos de tierra. El aire olía a humedad y a flores secas. Los grillos cantaban y a lo lejos se escuchaba el motor de un coche que pasaba por la carretera. Respiré profundo y traté de convencerme de que era un sitio como cualquier otro. Me instalé en la caseta, una construcción pequeña de concreto con una mesa, una silla y una ventana que daba directo a las tumbas. Saqué mi celular, puse algo de música a volumen bajo y me serví un poco de café. Estuve así como una hora sin que pasara nada raro. Fue alrededor de la medianoche cuando escuché los primeros ruidos. Al principio creí que eran ramas secas quebrándose. Apagué la música, salí con la linterna y revisé alrededor. Nada. Ni un gato, ni un perro. Regresé a la caseta, un poco nervioso, pero convencido de que no era nada. Pasaron 20 minutos y los ruidos regresaron. Esta vez eran pasos. No era mi imaginación. Podía escuchar claramente cómo la grava crujía bajo el peso de alguien. Caminaban despacio, muy despacio, como si no tuvieran prisa. Salí de nuevo, apuntando la linterna hacia todas partes. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, tratando de sonar firme. Nadie respondió. Avancé por el sendero principal hasta llegar a una zona de mausoleos antiguos. El aire ahí se sentía más frío, como si hubiera bajado varios grados de golpe. Alumbré entre las tumbas y lo único que vi fueron sombras largas proyectadas por la linterna. Sin embargo, los pasos continuaban, como si alguien caminara a unos metros delante de mí, siempre fuera del alcance de la luz. Regresé a la caseta con el corazón acelerado. Intenté tranquilizarme. Quizás era un ladrón que había saltado la barda y estaba jugando conmigo. Pero si era así, ¿por qué no se acercaba ni huía? Me serví más café, pero mis manos temblaban tanto que derramé un poco sobre la mesa. Fue entonces cuando escuché otra cosa. Una voz. No puedo describirla con exactitud. Era como un murmullo lejano, apagado, pero lo suficiente claro para distinguir que era humano. Provenía del área donde se encuentran los nichos más viejos. Apagué la luz de la caseta y abrí la ventana para escuchar mejor. Sí, era una voz. Y parecía repetir un nombre una y otra vez. Respiré hondo y decidí armarme de valor. Tomé la linterna y caminé hacia los nichos. A cada paso, la voz se hacía más clara. Era una mujer, de eso estoy seguro. Repetía algo como, Álvaro. Álvaro. Cuando llegué a los nichos, la voz se detuvo de golpe. Alumbré en todas direcciones, pero no había nadie. Solo las placas de mármol, algunas con flores marchitas y fotografías antiguas. Di unos pasos más y sentí un escalofrío tan fuerte que casi me paraliza. No estaba solo. Giré la linterna hacia la derecha y lo vi. Una figura de mujer, de pie, frente a un nicho. Llevaba un vestido blanco que parecía flotar con el viento, aunque esa noche no soplaba ni una brisa. No pude verle el rostro. Solo estaba ahí, inmóvil, como si me estuviera esperando. Tragué saliva y retrocedí un paso. La luz de la linterna comenzó a parpadear.
Golpeé el foco con la mano y, cuando volvió a encenderse bien, la mujer ya no estaba. No corrí, pero caminé lo más rápido que pude de regreso a la caseta. Cerré la puerta y me quedé temblando, respirando agitado. No quise mirar por la ventana, pero algo me decía que, si lo hacía, la encontraría ahí afuera. Los minutos pasaban lentos. Cada sonido se amplificaba. Los grillos, el crujir de la madera de la caseta, incluso mi propia respiración. Y entonces escuché cómo la reja principal se abrió sola. El chirrido metálico fue tan fuerte que casi me caigo de la silla. Salí a mirar y la reja estaba completamente abierta. Juro que la había cerrado con candado. Corrí hasta ahí y comprobé que el candado seguía puesto, intacto, colgando del portón. Era imposible que alguien la hubiera abierto. La reja se movía despacio, como empujada por una fuerza invisible. En ese momento ya no aguanté más. Entré de nuevo a la caseta, tomé mis cosas y marqué al administrador. Le dije que estaba enfermo y que no podía seguir. Él solo respondió que si no aguantaba la noche, buscaría a alguien más. Esa fue la primera y última vez que trabajé en un cementerio. Han pasado años desde aquella noche y todavía me pregunto qué fue lo que vi. Tal vez un espíritu, tal vez mi mente jugando conmigo. Pero cada vez que escucho a alguien decir que los cementerios son lugares tranquilos, recuerdo esa voz llamando un nombre y esa figura de blanco desapareciendo frente a mis ojos. Yo sé lo que viví, y jamás lo olvidaré. Soy sepulturero desde hace más de 15 años. Y aunque mucha gente piensa que es un trabajo sencillo, que solo se trata de cavar y enterrar, la verdad es que este oficio está lleno de cosas que nunca imaginé vivir. De todas las experiencias que he tenido, hay una en especial que marcó mi vida. Y aunque quisiera olvidarla, cada vez que paso cerca de esa tumba recuerdo exactamente lo que ocurrió. Era un día de calor intenso. Nos habían encargado un entierro en la parte antigua del cementerio, donde las tumbas ya casi no tienen visitantes. El difunto era un hombre de unos 60 años, según su familia. Murió repentinamente y el funeral se organizó con prisa. A nosotros nos tocó abrir la fosa desde la mañana para que todo estuviera listo a mediodía. Yo estaba con 2 compañeros. Cavamos hasta la profundidad indicada y preparamos el lugar. El entierro transcurrió con normalidad. La familia lloraba, los de la funeraria bajaron el ataúd con las cuerdas y nosotros nos encargamos de cubrirlo con tierra. Hasta ahí todo parecía normal. Pero fue al final, cuando casi habíamos terminado, que algo extraño sucedió. La tierra comenzó a hundirse más de lo habitual, como si el ataúd se hubiera movido dentro de la fosa. Pensamos que tal vez no había quedado bien acomodado, así que retiramos un poco de tierra y revisamos. Para nuestra sorpresa, el ataúd estaba ladeado, como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. Uno de mis compañeros bromeó diciendo que el muerto no quería quedarse ahí. Reímos nerviosos y volvimos a nivelarlo. Terminamos el trabajo y nos fuimos. Esa noche me tocó guardia en el cementerio. A veces nos quedamos para vigilar cuando hay entierros recientes, por seguridad y para evitar robos de ofrendas. Llevaba apenas 2 horas en la caseta cuando escuché golpes lejanos. Al principio creí que eran fuegos artificiales en la colonia cercana, pero los golpes se repitieron con un ritmo constante, metálico y seco. Venían del área donde habíamos hecho el entierro. Tomé mi linterna y me dirigí hacia allá. El cementerio estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de los insectos. Cuando llegué a la tumba, me quedé helado. La tierra estaba removida. No como si alguien hubiera escarbado desde afuera, sino como si algo desde dentro estuviera empujando hacia arriba. Los golpes se hicieron más fuertes. Eran inconfundibles. Provenían del ataúd. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Traté de convencerme de que era imposible. Los de la funeraria habían certificado la muerte. El cuerpo estaba ahí desde la mañana. Pero los golpes seguían, desesperados, como si alguien estuviera atrapado. Me arrodillé junto a la tumba, sin saber qué hacer. Pensé en llamar a mis compañeros, pero el miedo me tenía paralizado. Entonces escuché algo peor. Una voz ahogada, como un lamento profundo, salió desde debajo de la tierra. No entendí lo que decía, pero era claramente humana. Retrocedí aterrado. Nunca había corrido dentro del cementerio, pero esa vez lo hice. Me encerré en la caseta y pasé el resto de la noche temblando, sin atreverme a salir. Al día siguiente, cuando llegaron mis compañeros, les conté lo que había pasado. No me creyeron.
Dijeron que seguramente eran ruidos de la madera acomodándose, o que había soñado. Pero yo sabía lo que había escuchado. Lo más inquietante vino después. En las semanas siguientes, varios visitantes se quejaron de escuchar ruidos extraños en esa parte del cementerio. Una señora aseguró que había visto a un hombre de traje sentado sobre esa tumba, pero que cuando se acercó, desapareció frente a sus ojos. Otro visitante dijo que sintió que alguien lo tocó en el hombro mientras dejaba flores, pero al voltear no había nadie. Yo traté de evitar esa zona, pero como sepulturero no siempre tienes opción. Un día tuve que pasar justo por ahí y noté que la lápida estaba agrietada, como si hubiera cedido por dentro. La familia mandó repararla varias veces, pero siempre volvía a fracturarse. No sé si aquel hombre fue enterrado antes de tiempo, si su espíritu quedó atrapado o si algo mucho más oscuro ocurrió. Lo que sí sé es que esa tumba nunca estuvo en paz. Con el tiempo me acostumbré a trabajar entre muertos, pero esa experiencia cambió la forma en la que veo mi oficio. Entenderás que no suelo contar esta historia a cualquiera. La mayoría no me creería. Solo sé que lo que escuché aquella noche fue real. Los golpes, los lamentos, la sensación de que algo luchaba por salir. Desde entonces, cada vez que entierro un ataúd, me quedo un momento en silencio, esperando no escuchar nada. Porque si lo vuelvo a escuchar, no sé si tendría el valor de seguir trabajando aquí. Yo soy sepulturero. Y esto ha sido lo más aterrador que me ha ocurrido en un cementerio. Trabajo en un cementerio en el sur de Estados Unidos desde hace casi 15 años. Mi labor no es nada glamorosa, cortar el césped, reparar tumbas dañadas, abrir fosas y cerrar nichos. Siempre pensé que lo más pesado de este trabajo era la parte física, pero con el paso de los años me di cuenta de que lo más difícil no es cargar la pala ni mover las losas de mármol, sino convivir con el silencio y con todo lo que habita en él. Sé que mucha gente piensa que los relatos de cuidadores de cementerios son inventos, exageraciones para asustar a los curiosos. Y créeme, yo también lo pensaba cuando empecé. Pero lo que me ocurrió hace unos años todavía me hace dudar de mi propia cordura. Era un viernes por la noche, cerca de las 11 de la noche, había recibido una llamada del administrador del cementerio porque una fuerte tormenta había derribado un árbol y parte de una cerca lateral. La policía local pedía que alguien de mantenimiento se presentara para revisar que ninguna tumba hubiese resultado dañada. Como vivo relativamente cerca, me ofrecí a ir. Pensaba que sería un trabajo rápido, tomar unas fotos y volver a casa. Cuando llegué, el lugar estaba cubierto de ramas húmedas y lodo. La tormenta había cesado, pero la niebla era tan espesa que apenas podía ver a unos metros. Entré con mi linterna y comencé a caminar hacia el lado sur, donde había caído el árbol. El sonido de mis botas hundiéndose en el barro se mezclaba con el repiqueteo del agua cayendo de las hojas. Todo era normal, hasta que empecé a escuchar algo extraño. Al principio pensé que eran gotas resbalando sobre la piedra, pero después distinguí claramente lo que parecían ser golpes suaves desde abajo, como si alguien tocara el mármol de una tumba desde adentro. Me detuve de inmediato. Apagué la linterna, contuve la respiración y escuché de nuevo. Golpes. 3, luego silencio. Otros 2, y otra pausa. Me acerqué a la lápida más cercana, una losa vieja de granito con la inscripción medio borrada por los años. Coloqué la mano encima, y entonces lo escuché, una voz femenina, apagada, como si viniera desde muy lejos. «Hola. ¿Hay alguien?» Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era eco, no era el viento. Era una voz clara, pero como amortiguada por capas de tierra. Retrocedí, tropezando con una raíz, y estuve a punto de soltar la linterna. Tranquilo, me dije, esto debe tener una explicación lógica. Tal vez alguien se metió al cementerio, una broma, un altavoz escondido. Traté de convencerme, pero el sudor frío me bajaba por la nuca. Reuniendo valor, apoyé la oreja contra la piedra. Lo que escuché casi me hace gritar. «Por favor, no me dejes aquí abajo». Era el ruego de una mujer. Su voz estaba cargada de desesperación, como si realmente estuviera atrapada allí. Di unos pasos hacia atrás, con el corazón golpeándome en el pecho. Decidí llamar a la policía desde mi radio, pero la señal estaba cortada. Caminé unos metros buscando mejor recepción, y mientras lo hacía, escuché un lamento que parecía seguirme desde la tierra. Era imposible, no importaba qué lápida tenía cerca, la voz siempre parecía surgir de ahí.
Finalmente conseguí un poco de señal y avisé que había algo extraño, posiblemente alguien atrapado. La patrulla tardó casi media hora en llegar. Mientras tanto, yo no me atreví a moverme. Me quedé parado, con la linterna temblando en mi mano, escuchando esa voz que repetía las mismas súplicas, cada vez más débiles. «Sácame, por favor». Cuando llegaron los agentes, me miraron con escepticismo. Revisaron el área, golpearon la lápida y no encontraron nada. Ni ruidos, ni voces, nada. Me miraban como si estuviera loco o borracho. Uno de ellos incluso me dijo que probablemente era el viento resonando entre las grietas. Insistí tanto que al día siguiente, por protocolo, el administrador ordenó revisar esa tumba en particular. Sacamos la losa con ayuda de maquinaria y excavamos un poco. Lo que encontramos fue perturbador. El ataúd estaba intacto, sellado, y en buen estado. Pero cuando lo abrimos, vimos algo que todavía me cuesta explicar. La tapa interior estaba completamente arañada, con marcas de uñas. El cuerpo de la mujer, ya reducido a huesos, estaba en una posición extraña, como si hubiese intentado levantarse. La mandíbula estaba desencajada, y los dedos aún se aferraban a la madera. La explicación oficial fue que, en aquella época siglo XIX, no era tan raro que algunas personas fueran enterradas vivas por error médico, diagnosticadas como muertas antes de tiempo. Esa mujer probablemente había despertado en el ataúd y luchado hasta su último aliento. Pero lo que nadie me pudo explicar fue cómo, más de 100 años después, yo escuché claramente su voz pidiéndome ayuda. Esa noche cambió mi manera de ver este trabajo. Desde entonces, cada vez que camino entre las lápidas, siento que muchas de ellas no son silenciosas. Algunas tienen gritos atrapados, historias que nunca fueron escuchadas, almas que nunca encontraron descanso. No sé si fue una alucinación, si el cansancio y la tormenta me jugaron una mala pasada. Pero te juro que lo viví, lo escuché. Y lo peor es que, cada vez que paso por esa tumba, siento una vibración extraña en el aire, como si ella todavía estuviera ahí abajo, esperando que alguien la libere del olvido. Trabajo como vigilante en un cementerio antiguo en las afueras de la ciudad. Es un lugar tranquilo durante el día, pero cuando cae la noche, el ambiente cambia. Las sombras parecen alargarse y el silencio se vuelve denso, casi palpable. Una noche de otoño, mientras realizaba mi ronda habitual, noté algo extraño cerca de una de las tumbas más antiguas. Había una figura encapuchada de pie junto a la lápida, inmóvil. Al principio pensé que era un visitante nocturno, pero algo en su postura me pareció fuera de lugar. Me acerqué con cautela, llamando su atención. ¿Está todo bien?, pregunté. La figura no respondió, pero giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba cubierto por la capucha, y no pude distinguir ningún rasgo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Puedo ayudarle en algo?, insistí. Finalmente, la figura habló con una voz suave y profunda. Solo estoy esperando. Antes de que pudiera preguntar más, la figura desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado por un momento, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Esa noche, regresé a casa con la sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente, decidí investigar la tumba cerca de la que había visto a la figura. Para mi sorpresa, descubrí que la lápida pertenecía a una persona que había fallecido hacía más de 100 años. No había registros recientes de visitas a esa tumba. Desde esa noche, he tenido más encuentros extraños. A veces escucho susurros en la oscuridad, o veo sombras moviéndose entre las tumbas. Aunque trato de racionalizar estos eventos, no puedo evitar sentir que hay algo más en este lugar, algo que espera en la quietud de la noche. Trabajo como sepulturero desde hace más de 10 años. La mayoría de los días son rutinarios: excavar, limpiar, colocar flores, mantener las lápidas en orden. Pero hay noches que no se parecen a ninguna otra, y hay lugares en el cementerio que jamás deberían visitarse después del anochecer. Esta es la historia de una de esas noches, la que más me marcó y que todavía me hace dudar de mi cordura. Era una noche sin luna, apenas podía ver el camino entre los mausoleos antiguos. Había recibido un aviso de que un ataúd recién cerrado presentaba hundimientos extraños en la tierra. Me dijeron que debía revisarlo y asegurarme de que todo estuviera en orden.
Llegué con mi linterna, las herramientas y un par de compañeros, pero por circunstancias de último minuto terminé revisando solo, mientras los demás se retiraban a la caseta. El mausoleo estaba en la sección más antigua del cementerio, un área que rara vez visitan los familiares. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, algunas parcialmente derrumbadas, y el aire olía a humedad y madera vieja. Caminé hacia el ataúd y comencé a inspeccionarlo. La tierra alrededor estaba extrañamente removida, como si alguien hubiera intentado salir desde abajo. Al principio pensé que era efecto de la lluvia, pero la tierra estaba compacta en algunas partes y removida en otras, algo que no se correspondía con el clima reciente. Decidí abrir la tapa interior del mausoleo para revisar la tumba. Mientras lo hacía, un frío intenso me recorrió el cuerpo. No era solo por la noche o la brisa, sentí como si una presencia me observara. Alumbré con la linterna y vi algo que jamás olvidaré, una figura de pie, delgada, envuelta en sombras, mirándome desde el interior del mausoleo. Intenté hablar, pero mi voz se quebró. La figura permanecía inmóvil, sin rostro visible, solo una silueta oscura que parecía absorber la luz de la linterna. Mi instinto me decía que debía retroceder, pero mi obligación como sepulturero me mantenía allí, paralizado y mirando fijamente. De repente, escuché un susurro. Era un sonido apenas perceptible, pero era claramente humano. Decía mi nombre, repetidamente, como si supiera que estaba allí. No entendía cómo alguien podía conocerlo. La voz parecía provenir de todas partes a la vez y de ninguna. Di un paso atrás y tropecé con una piedra. La linterna se cayó y rodó unos metros, iluminando parcialmente el interior del mausoleo. La figura ya no estaba donde la había visto. En su lugar, el ataúd se encontraba abierto ligeramente, aunque yo estaba seguro de haberlo cerrado minutos antes. El miedo me paralizó por un instante, pero la profesionalidad me obligó a actuar. Me acerqué lentamente y apoyé mi mano sobre la tapa del ataúd. Sentí un frío extremo, como si la madera estuviera viva, palpitando bajo mis dedos. Un lamento profundo y desgarrador surgió de la tumba. No era un sonido ambiental, era un lamento humano, cargado de desesperación y angustia. Retrocedí y mi corazón latía descontrolado. Saqué el teléfono para llamar a mis compañeros, pero no había señal. Me sentí atrapado. La figura apareció nuevamente, esta vez más cerca, frente a mí. Su silueta se alargaba y distorsionaba, como si no obedeciera las leyes de la física. Intenté moverme, gritar, correr, pero no podía. La presencia era abrumadora. Entonces la figura habló, con una voz grave y fría. No deberías estar aquí. No entendí si era una advertencia o una amenaza, pero lo que sí supe es que mi vida estaba en peligro. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Tomé mis herramientas, cerré lo mejor que pude el ataúd y corrí hacia la caseta. Cuando llegué, mis compañeros me miraron sorprendidos. Les conté lo sucedido, pero no me creyeron. Dijeron que probablemente me había desorientado por la oscuridad y la tensión. No podía culparlos, incluso yo mismo dudaba de lo que había visto. Esa noche no dormí. Cada sonido del cementerio me hacía sobresaltar. Las sombras parecían moverse incluso dentro de la caseta. Al día siguiente, regresamos con más personal y abrimos la tumba con cuidado. No encontramos nada fuera de lo normal, solo el cuerpo intacto y la tierra nivelada. Años después, cada vez que paso por ese mausoleo siento que alguien me observa. He aprendido a respetar ciertas zonas del cementerio y nunca volver después del anochecer. Lo que vi y sentí esa noche fue real para mí, y cada vez que lo recuerdo, todavía me estremezco. Trabajo como velador en un cementerio desde hace casi 8 años. La mayoría de mis días son tranquilos, mantener los caminos limpios, revisar que nadie rompa las lápidas, atender a los visitantes. Pero hubo una noche que cambió mi percepción del lugar para siempre, y aún hoy me hace temblar cuando la recuerdo. Era un martes de finales de otoño, una noche fría, sin luna. Me encontraba en la sección más antigua del cementerio, revisando las lámparas que iluminan los senderos. La niebla cubría todo y el silencio era absoluto, solo interrumpido por el crujir de las hojas secas bajo mis botas. De repente, escuché un leve canto, como el de una niña pequeña. Al principio pensé que era algún vecino cantando mientras pasaba por la calle cercana, pero el sonido provenía desde dentro del cementerio. Mi instinto me dijo que revisara, así que caminé hacia la fuente del canto con la linterna en mano.
Entre las lápidas, iluminadas por la luz débil, vi a una niña de aproximadamente 7 u 8 años. Llevaba un vestido blanco viejo, y su cabello parecía moverse aunque no había viento. Saltaba de un lado a otro, entre las tumbas, cantando suavemente. «Hola. ¿Estás sola?», pregunté con voz firme pero amigable. La niña se detuvo y me miró. Sus ojos eran extraños, casi brillaban en la oscuridad, pero no mostraban miedo ni alegría. Solo me observaban fijamente. Luego, como si no me hubiera escuchado, siguió caminando entre las lápidas. Decidí seguirla para asegurarme de que no se lastimara. Mientras avanzaba, noté algo extraño, no dejaba huellas. La tierra estaba húmeda y suave, y no había rastro de sus pasos. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero continué siguiendo la figura, intentando mantener la calma. «Niña, ¿cómo te llamas?», pregunté. No hubo respuesta. Solo giró la cabeza y me sonrió, mostrando una expresión que mezclaba inocencia y algo que no podía describir, como si supiera cosas que yo no. Llegamos a la sección más antigua del cementerio, donde las lápidas están inclinadas, algunas caídas y cubiertas de musgo. La niña se detuvo frente a un pequeño mausoleo de madera, antiguo y parcialmente derrumbado. Se giró hacia mí y dijo: «Este es mi lugar». Un escalofrío me recorrió la espalda. Observé la tumba, no había nombre legible, solo restos de pintura descascarada. El aire se volvió más frío, y sentí que algo me observaba desde las sombras. Intenté hablar de nuevo, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, la niña desapareció. No corrí ni se escondió detrás de algo. Simplemente dejó de existir frente a mis ojos. Quedé paralizado unos segundos, intentando procesar lo que acababa de ver. Luego escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. La linterna iluminaba todo a mi alrededor, y todo estaba vacío, excepto por la sensación de que algo me seguía. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña caminando entre las lápidas, cantando suavemente y sonriendo. Al día siguiente, fui a investigar la tumba que ella había señalado. Para mi sorpresa, descubrí que pertenecía a una niña que había fallecido hacía más de un siglo, y que la historia contaba que solía jugar entre esas tumbas durante su vida. Desde esa noche, cada vez que paso por esa sección del cementerio, siento su presencia. No puedo explicarlo racionalmente. Mis compañeros me preguntan por qué evito esa zona, y solo les digo que la respeto, que algunas tumbas tienen más historia de la que podemos entender. Esa experiencia me enseñó que no todos los muertos están en silencio. Algunos esperan, otros juegan, y algunos, como aquella niña, parecen querer recordarles a los vivos que el cementerio no es solo un lugar de descanso, sino un espacio donde lo inexplicable puede ocurrir en cualquier momento. Soy cuidador en un cementerio desde hace más de 12 años. La mayoría de los días transcurren de manera rutinaria, pero hay noches que parecen salidas de pesadillas. Esta historia ocurrió hace unos años y todavía me provoca escalofríos cada vez que lo recuerdo. Era un día de invierno, frío y ventoso. Habíamos recibido un aviso de la funeraria sobre un entierro reciente en la sección antigua, donde las tumbas tienen más de 100 años. Al parecer, la familia había notado que la tierra sobre la tumba se hundía de forma extraña, como si el ataúd se moviera por sí mismo. Me enviaron para inspeccionar y asegurarme de que no hubiera problemas. Cuando llegué, el cementerio estaba casi vacío. Solo el viento rompía el silencio y hacía crujir las ramas de los árboles cercanos. Caminé hacia la tumba indicada y observé algo extraño, la tierra no estaba uniforme. Había áreas que parecían más hundidas que otras, como si algo desde el interior presionara hacia arriba. Decidí revisar con cuidado. Coloqué mi linterna sobre la lápida y retiré parte de la tierra superficial. Entonces comenzaron los golpes. Primero suaves, como golpecitos secos, y luego más fuertes, constantes, provenientes del ataúd. Me quedé paralizado. No podía creerlo. El ataúd estaba cerrado y el entierro había sido certificado como legal y completo. Pero los golpes continuaban, desesperados, cada vez más intensos. Era imposible ignorarlos. Intenté abrir la tapa para revisar, pero estaba sellada con clavos y cuñas. Entonces escuché un lamento humano, apagado y profundo. Era claramente una voz, aunque imposible, la funeraria había confirmado la muerte de la persona esa misma mañana. Retrocedí unos pasos, mi corazón golpeando como un tambor. Sabía que algo estaba pasando, algo que no podía explicar.
Tomé mi radio para llamar a mis compañeros, pero no había señal. El miedo me inundó por completo. Decidí que debía esperar hasta que alguien llegara. Me senté a cierta distancia, observando el ataúd. Cada golpe y cada lamento me hacía temblar. No podía apartar la vista, era como si el ataúd estuviera vivo. Pasaron casi 10 minutos cuando finalmente llegaron 2 compañeros. Les conté lo sucedido, pero me miraron incrédulos. Revisamos la tumba juntos, golpeamos la tapa, y los golpes cesaron. El lamento desapareció como si nunca hubiera existido. No había señales de manipulación externa. Nadie había estado allí antes que yo. La tierra se niveló por sí sola después de un tiempo, y la tumba quedó tranquila nuevamente. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de esa tumba siento un escalofrío. No sé si fue un accidente, un fenómeno paranormal, o si alguien fue enterrado vivo por error. Lo único que sé con certeza es que ese ataúd golpeaba desde abajo, y yo lo escuché. Nunca volví a quedarme solo en esa sección del cementerio. Cada vez que paso por ahí, reviso rápido y sigo de largo. He aprendido a respetar ciertas tumbas, a no subestimar lo que puede estar atrapado debajo de la tierra. Lo que viví esa noche me enseñó que los cementerios no siempre están en silencio, y que algunas almas no descansan en paz. Estas solo fueron algunas de las historias de personas que trabajaron en cementerios. Historias reales que nos recuerdan que algunos lugares guardan secretos que no deberían ser perturbados. Si tú también has vivido experiencias similares, ya sea en tu casa, en tu trabajo o en cualquier otro lugar, no dudes en dejar un comentario. Me pondré en contacto contigo y podremos compartir un correo para que me cuentes tu historia y, tal vez, darle voz en un próximo video. Recuerda que el mundo está lleno de cosas que no comprendemos, y a veces, los lugares más tranquilos pueden esconder los secretos más inquietantes. Mantente atento, porque nunca sabes cuándo podrás cruzarte con algo que no debería estar ahí.